Shalom a todos mis hermanos, aquí a mis hermanos presentes y a todos los que van a ver este video más tarde. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio y entramos a lo que es Crónicas. Nos vamos a ir al capítulo 10. Ahora vamos a explicar el porqué. Y hoy nos acompaña nuestro pastor, Misael, nuestro hermano Jorge. Y bueno, y yo que soy el encargado de dar el estudio, mi nombre es Enrique. Y bueno, antes de continuar, vamos a ceder la palabra a nuestros hermanos a fin de que puedan proporcionar su información para que cualquier persona, hermano, amigo, amiga que esté allá afuera y necesite hablar del Padre, pues se pueda comunicar con cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, adelante, pastor. Sí, gracias, hermano Enrique. Shalom, shalom a cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes, así como los que no se hicieron presentes. Mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach. Estudiamos la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted, amigo o hermano, desea ser parte de esta comunidad, no dude en comunicarse con uno de los teléfonos que estamos dejando en cada estudio. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Sépase que somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach y que guardamos sus mandamientos. Gracias, hermano Enrique. Gracias, pastor, por proporcionar su información. Hermano Jorge, por favor. Sí, shalom con todos los amigos y hermanos que se toman el tiempo para mirar estos videos. Eh, Solo para reiterarle la invitación siempre, antes que nada, pues rogamos al Padre que, este, que si este video llega a sus manos o usted llega a mirar estos videos, no es una casualidad. Muchas veces el Padre obra de maneras que inexplicables, ¿no? Y lo hacemos con mucho gusto. No monetizamos con la palabra del Padre. Solamente le pedimos que si estos videos edifican su vida, por favor compártalos con sus amigos, sus amistades, sus familiares, o simplemente compártalo con alguien que necesite. Mi nombre es el hermano Jorge. Estoy aquí en el área de Spring Valley también, Nueva York. Mi número es el 914-414-4821. Estoy para servirles. eh, y si quiere acompañarnos al estudio, usted es bienvenido. Aquí nos dedicamos a estudiar. No importa si usted no sabe nada o usted tiene un amplio conocimiento, simplemente queremos compartir la palabra. Esa es mi información, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano Jorge, por su información. Y asimismo, yo me uno a mis hermanos y también reitero la invitación para todas las personas que quieran hablar del Padre, de repente quieren orar, quieren conversar, quieren escuchar o ser oídos. Nosotros somos servidores del Eterno y estamos para ello. No lucramos con esto, simplemente lo hacemos porque nosotros también estuvimos en ese lugar. Entonces, amigos, mi nombre es Enrique, me pueden llamar, soy de Perú y mi número de WhatsApp es el 96 37 08 211 y me pueden mandar un mensaje, me pueden dar una llamada por WhatsApp. Simplemente un mensaje, coordinamos y ahí nos ponemos de acuerdo para conversar. Entonces, hermanos, terminada esta parte, vamos a proceder con lo que sigue del estudio, ¿no? Ahora, hermanos, ¿por qué empezamos desde el capítulo 10, ¿no? De Primera de Crónicas? Hay que tener en cuenta que los primeros nuevos capítulos de este libro son genealogías, ¿no? Que trazan la historia del pueblo de Israel, desde Adán hasta después del exilio babilónico. Y ahí podemos ver en los capítulos 1 y 2 desde Adán hasta los hijos de Israel, Jacob y la tribu de Judá.
Después de los capítulos 3 al 8, las genealogías de las 12 tribus de Israel, con especial énfasis en Judá, en Leví y Benjamín. Y bueno, en el capítulo 9, los que regresaron del exilio babilónico y se establecieron en Jerusalén, ¿no? Y estas genealogías, hermanos, no son simplemente una lista de nombres. Muestran que el Padre ha preservado fielmente a su pueblo a través de generaciones, cumpliendo sus promesas. Y bueno, también establecen la legitimidad de las líneas sacerdotales y reales, ¿no? Preparando el escenario para David y sus descendientes. Entonces, hermanos, dicho esto, vamos a iniciar con la lectura del capítulo 10 de Primera de Crónicas, y el versículo 1 dice así: Ahora los filisteos presionaron su ataque sobre Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos, dejando sus muertos en el monte Gilboa. Hermanos, aquí los filistín o los filisteos eran enemigos constantes de Israel, ¿no? Y aquí vemos una batalla decisiva en el monte Gilboa, ubicado en el norte de Israel. Y la palabra presionaron indica que este no fue un ataque sorpresa, sino fue una ofensiva sostenida, ¿no? Y también por la descripción que fue aplastante. Y el resultado es, digámosle, hasta devastador, ¿no? Vemos que Israel huye y deja sus muertos en el campo de batalla, lo cual era una gran deshonra en esa cultura, pues significaba que no pudieran ni siquiera recoger a sus caídos. Entonces, hermanos, este versículo, ¿no? Nos muestra una vez más una verdad muy profunda. Cuando nos alejamos del Padre, perdemos su protección y cobertura. Vemos que Israel, bajo el liderazgo de Saúl, estaba espiritualmente derrotado antes de ser militarmente vencido. Bueno, hermanos, sigamos con el versículo 2. Los Filistín persiguieron a Shaul, lo alcanzaron a él y a sus hijos. Y los Filistín mataron a Jehonatán, a Abinadab y Malquishua, los hijos de Shaul. Y aquí, hermanos, haciendo un paréntesis, los filisteos no solamente buscaban una victoria militar, sino que fueron específicamente tras Saúl y su familia. Mataron a sus tres hijos, ¿no? A Jehonatán, a Abinadab y Malquishua. Jehonatán es especialmente significativo, ¿no? Porque él era el heredero del trono. Y también hemos visto en los estudios anteriores que era el mejor amigo de David. Por las descripciones que hemos visto de él, era un hombre justo y fiel al padre, pero murió junto con su padre, ¿no? Que era desobediente. Ahora, hermanos, aquí también vemos algo importante, ¿no? Que es una verdad dolorosa, pero real. Las consecuencias del pecado de los líderes afectan a quienes están cerca de ellos. Y Jonatán era un hombre piadoso, eso lo hemos estudiado en Primera de Samuel, pero murió por estar bajo el liderazgo caído de su padre, ¿no? Hermanos, ¿qué dice Éxodo 25? Dios dice: Yo soy Yahweh tu Elohim, un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no es injusto de parte del Padre, es la consecuencia natural del pecado. Cuando un líder, sea un padre de familia, un pastor, un gobernante, etcétera, se desvía, arrastra a otros con él. Sin embargo, hermanos, también hay esperanza. El padre preservó a uno de los hijos de Saúl, Isboset, que es mencionado en segunda de Samuel, y a un nieto, Mefiboset, a quien David mostró misericordia. Entonces el padre no destruye todo, siempre deja un remanente, ¿no? Entonces, hermanos, si nosotros somos líderes en algún aspecto, como padres, como maestros, como líder en Quejilá, etcétera, nuestras decisiones espirituales afectan a otros. Nuestros hijos espirituales o naturales pueden sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Y esto, lo que estamos viendo y otros estudios pasados, debe motivarnos a vivir en santidad. No solamente por nosotros, sino por quienes siguen nuestros pasos, ¿no? Entonces, hermanos, continuamos con los versículos 3. La pelea fue dura en contra de Shaul. Entonces los arqueros lo alcanzaron y lo hirieron, así que él estaba en agonía. Shaul dijo a su paje de armas: Saca tu espada y atraviésame con ella. De lo contrario, estos incircuncisos vendrán y harán escarnio de mí. Pero su paje de armas rehusó.
Él estaba demasiado atemorizado. Así que Shaul tomó su espada y cayó sobre ella. Y hermanos, aquí vemos que la batalla se intensifica, ¿no? Contra Shaul personalmente, ¿no? Los arqueros lo hirieron gravemente y él estando en agonía, o sea, ya en lo último de su vida, pero aún consciente, ¿no? Y en su desesperación, Saúl pide a su escudero que lo mate para evitar ser capturado vivo por los circuncisos. Y miren que se refiere a ellos como circuncisos, ¿no? Y sabemos que ese término es despectivo para los filisteos, enfatizando, claro, que no tenían pacto con el Padre. Ahora, también vemos que Saúl temía que lo torturaran y se burlaran de él públicamente. Y su escudero se niega, ¿no? Y probablemente sea que se negó porque sabía que matar al ungido de Yahweh era un acto grave. Entonces Saúl se suicida, ¿no? Lanzándose sobre su propia espada. Entonces, hermanos, aquí vemos varias cosas, ¿no? El temor al hombre versus el temor al Padre. Y ¿saben por qué? Porque aquí vemos que la preocupación final de Saúl no fue su relación con el Padre, sino su reputación ante los hombres. O sea, él dice, harán escarnio de mí. No dice, he deshonrado a Yahweh. Entonces, hasta el final, Saúl estuvo más preocupado por su imagen que por su alma. Hermanos, ¿qué dice Proverbios 29-25? Dice, el temor del hombre es un lazo, pero el que confía en Yahweh será exaltado. Entonces, hermano, Saúl vivió y murió atrapado en el temor al hombre. Y esto contrasta con David, quien aunque pecó también, su preocupación era siempre, ¿no? O sea, decía, he pecado contra Yahweh. Y eso lo hemos visto en segunda de Samuel. Ahora, Samuel también había vivido haciendo su voluntad en lugar de la de Yahweh. Y su muerte es el acto final de esa autonomía. Toma su vida en sus propias manos, ¿no? No espera en el Padre, no clama por misericordia. Simplemente termina su vida por su propia decisión. Y aquí vemos, como mencioné hace un momento, un contraste con David, ¿no? O sea, David también, recordando, David fue perseguido por Saúl durante años y estuvo cerca de la muerte muchas veces, pero David siempre, siempre clamó al Padre. El Salmo 18, en los versículos 4 al 6, donde David dice, me rodearon ligaduras de muerte. En mi angustia invoqué a Yahweh y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz. Entonces, hermanos, cuando enfrentamos momentos de desesperación, ¿nuestra reacción cuál es? ¿Es tomar el control nosotros mismos o clamar al Padre? El suicidio físico o espiritual es siempre rendirse antes de que el Padre termine su obra. Nunca estamos tan lejos que el Padre no pueda rescatarnos, siempre y cuando, claro, clamemos, ¿no? Clamemos a Él. Entonces, hermanos, sigamos con los versículos 5. Cuando su paje de armas vio que Shaul estaba muerto, él también cayó sobre su espada y murió. Así pues, Shaul, sus tres hijos y toda su casa murieron juntos. 7. Cuando todos los hombres de Israel que estaban en el valle se los vieron huyendo y que Shaul y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos vinieron y las habitaron. Y aquí vemos, hermanos, que la muerte de Saúl causó pánico generalizado. Los israelitas que vivían en la calle de Jezreel, o sea, en la zona cerca del monte de Gilboa, abandonaron sus ciudades y los filisteos la ocuparon. Y esto vemos que no era solamente una derrota militar, era algo que iba más allá, ¿no? O sea, ya una catástrofe nacional. El enemigo ahora vivía en ciudades israelitas. Sigamos, hermanos, versículos 8. Al día siguiente, cuando los filisteos vinieron para despojar a los muertos, ellos encontraron a Shaul y sus hijos muertos en el monte Gilboa. Ellos lo desnudaron, entonces cogieron su cabeza y su armadura y los mandaron por todo el territorio de los filisteos para llevar la noticia a sus ídolos y a su pueblo. Ellos pusieron la armadura de él en el templo de sus dioses y ataron su cabeza al templo de Dagón. Y hermanos, al día siguiente de la batalla, ¿no? Como dice el texto, los filisteos llegan a saquear a los muertos, ¿no? O sea, es una práctica común.
donde toman armas, armadura y objetos de valor. Y en esa acción encuentran el cuerpo de Saúl y le hacen lo peor que se le podía hacer a un rey, ¿no? O sea, lo desnudan, le quitan su armadura real, que es el símbolo de su autoridad. Le cortan la cabeza, ¿no? Que eso era una humillación muy grande. Envían su armadura y cabeza como trofeos, ¿no? Por todo su territorio. Y también dice, llevan la noticia a sus ídolos. O sea, dan crédito de la victoria a sus ídolos falsos. Y colocan su armadura en el templo de sus dioses y su cabeza en el templo de Dagón, ¿no? Que era su dios principal, ¿no? Ese que era mitad hombre, mitad pez. Entonces, hermanos, este versículo nos muestra varias cosas, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que Saúl perdió su armadura, ¿no? Pero su armadura espiritual mucho antes de perder su armadura física. Ahora, cuando el Padre no recibe la gloria, los ídolos la reciben, ¿no? Porque aquí vemos que dieron la noticia a sus ídolos, o sea, los filisteos dijeron, nuestros dioses vencieron al Dios de Israel. Por la desobediencia de Saúl, el nombre de Yahweh fue profanado, ¿no? Ahora también vemos que la armadura del ungido del Padre terminó en un templo, en el templo de Dagón, en lugar de estar en el tabernáculo de Yahweh. Ahora, hermanos, cuando nosotros caemos en pecado persistente, perdemos nuestra armadura espiritual. El enemigo toma lo que el Padre nos dio y lo usa para su gloria. Eh, pero también vemos, hermanos, que hay esperanza. El Padre puede restaurar. Así como David recuperó todo lo que el enemigo había tomado, como está en 1 de Samuel 30, el Padre puede restaurar lo que las langostas han comido, como dice en Joel 2:25. Entonces, hermanos, seguimos con la lectura. Versículo 11: cuando todos en Gilead oyeron lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos sus guerreros salieron, se llevaron al cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos. Los trajeron a Yabesh, enterraron sus huesos debajo del árbol de pistacho en Yabesh y ayunaron por 7 días. Y hermanos, aquí los hombres de Yabesh Gilead, ¿no? Que es una ciudad al otro lado del Jordán, escucharon, ¿no? Lo que los filisteos hicieron con el cuerpo de Saúl. Y estos hombres valientes caminan toda la noche, rescatan los cuerpos de Saúl y sus hijos, los llevan a su ciudad, los entierran bajo un árbol y ayunan 7 días en señal de luto, ¿no? ¿Y por qué hicieron esto? Porque hay que recordar que Saúl al comienzo de su reinado había rescatado a Yabesh Gilead cuando estaban sitiados por los amonitas. Eso lo vimos en 1 de Samuel 11. Y ellos nunca olvidaron, ¿no? de esa bondad que manifestó Saúl en el principio de su reinado. Entonces, hermanos, este pasaje nos muestra, ¿no? Que aunque Saúl terminó mal, hubo personas que recordaron cuando hizo lo correcto. Los hombres de Jabesh Gilead arriesgaron su vida, ¿no? Para honrar a quienes los había salvado años atrás, ¿no? Eh, y vemos más cosas, ¿no, hermanos? Como que ellos honran el ungimiento, no la persona. O sea, estos hombres no estaban aprobando los pecados de Saúl, estaban honrando el hecho de que él fue ungido por el Padre, como rey de Israel, claro, ¿no? Y hay una diferencia, ¿no? Entre honrar la posición que el Padre le dio a él y aprobar sus actos o aprobar sus pecados. Y también vemos que fueron enterrados bajo un árbol, y este detalle parece menor, pero es importante. O sea, los árboles en la palabra a menudo representan vida, bendición. Y aunque Saúl falló, su memoria fue preservada con cierta dignidad, ¿no? Por estos hombres que indicaron o mostraron ser fieles, ¿no? Versículos 3 y 14, hermanos. Así que Saúl murió por la transgresión que él cometió contra Yahweh, a causa de la palabra de Yahweh, que él no guardó, y porque buscó el consejo de un rúa familiar en vez de consultar a Yahweh. Por lo tanto, Yahweh lo mató y entregó el reinado a David, el hijo de Isaí. Y hermanos, aquí vemos que el cronista no está principalmente interesado en darnos detalles de la batalla, ¿no? Está dando una evaluación de por qué Saúl murió
Y estos versículos, estos dos últimos, eh, son prácticamente el resumen del capítulo y en muchas formas también de toda la vida de Saúl. Y vemos que estos versículos nos dan razones específicas por las que Saúl murió. Primero indica por la transgresión que él cometió contra Yahweh. O sea, la palabra transgresión significa infidelidad, traición, romper un pacto. No es un simple error, es una violación deliberada de la relación del pacto con el Padre. Saúl no solamente pecó, sino que traicionó su llamado. Ahora también menciona que a causa de la palabra de Yahweh que él no guardó. Y ahora hay que recordar, hermanos, que Saúl recibió instrucciones claras del Padre en múltiples ocasiones y no las obedeció. Miren que pongamos dos ejemplos, ¿no? En primera de Samuel, capítulo 13 versículo del 8 al 14, Saúl debía esperar 7 días a que Samuel llegara para ofrecer sacrificio antes de la batalla. Saúl se impacientó y ofreció el sacrificio él mismo, ¿no? Usurpando el papel de sacerdote. Samuel le dijo, has hecho locura, no guardaste el mandamiento de Yahweh tu Dios, ahora tu reino no será duradero. Y en otro momento, poniéndolo como ejemplo también en primera Samuel 15, del 1 al 23, Dios le ordenó destruir completamente a los amalecitas y todo lo que tenían. Y Saúl desobedeció, perdonando al rey Agag y guardando lo mejor del ganado. Y cuando Samuel lo confrontó, Saúl hizo excusas, ¿no? Samuel le respondió con palabras, ¿no? Que resonaron a través de los años. Y le dice, ¿no? ¿Acaso se complace Yahweh tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahweh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la obstinación como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y estos, hermanos, son dos ejemplos, ¿no? Y de los más importantes que nos muestran, ¿no? Las actitudes que tuvo Saúl antes, ¿no? En el pasado. Ahora, hermanos, también los versículos dicen, ¿no? Porque buscó el consejo de un rúa familiar en vez de consultar a Yahweh. Y para entender, hermanos, completamente esta parte, tenemos que ir a primera de Samuel 28, ¿no? Donde, donde vemos en los versículos del 3 al 6 que Samuel, el profeta, había muerto, ¿no? Y todo Israel lo había llorado. Los filisteos se juntaron para pelear contra Israel y Saúl vio el ejército filisteo y tuvo miedo. Su corazón tembló. Y en el versículo 6 dice, y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y este versículo, hermanos, es fuerte, ¿no? Porque Saúl intentó consultar al padre, pero el padre se negó a responderle, ¿no? ¿Y por qué? Porque Saúl había desobedecido tantas veces que el padre había retirado su comunicación, ¿no? ¿Qué dice Proverbios 1:28? Dice, entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Ahora, hermanos, también vemos en primera de Samuel 28, versículos 7 y 8, que ya desesperado, Saúl le dice, ¿no? A sus siervos, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y consulte por medio de ella. Y hermanos, recordemos también que el mismo Saúl había expulsado a los medios y espiritistas de Israel, ¿no? Obedeciendo la ley del Padre que estaba en Levítico. Pero ahora en su desesperación busca exactamente lo que él mismo había prohibido, ¿no? Y sus siervos le informan, ¿no? He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y vemos después en primera de Samuel 28, en los versículos 8 al 14, que Saúl se disfraza y va de noche a ver a esta mujer. Le pide que invoque a Samuel de entre los muertos. Y ya lo que sucede aquí es un tema de debate, ¿no? Pero lo importante es que la mujer efectivamente ve algo, ¿no? Ve algo subiendo. Saúl cree que es Samuel. Y este Samuel le da un mensaje de juicio. O sea, Israel será entregado a los filisteos.
y Saúl y sus hijos morirán al día siguiente. Ahora, ¿fue realmente Samuel o un espíritu engañador? Hemos visto que la palabra no está totalmente claro, ¿no? Pero lo importante aquí es lo que en Primera de Crónicas 10:13 enfatiza, ¿no? Saúl buscó el consejo de esta mujer en vez de consultar a Yahweh. Entonces, hermanos, este no es el pecado ya, digamos, culminante de Saúl, ¿no? No fue que consultó a una mujer con espíritu de adivinación, ¿no? Además de buscar al Padre. Fue que la consultó en lugar del Padre, ¿no? Y el texto es claro, ¿no, hermano? Cuando Yahweh no le respondió, en lugar de arrepentirse, en lugar de ayunar, de clamar y esperar en el Padre, Saúl fue inmediatamente a buscar fuentes prohibidas, ¿no? Y aquí vemos una progresión de alejamiento, ¿no? Primero, Samuel desobedece ocasionalmente, ¿no? Como vimos en Primera de Samuel. Después el padre retira su espíritu. Después el padre deja de responderle. Y Saúl busca espíritus familiares, ¿no? Como indica el versículo. ¿Y el resultado cuál es? Muerte espiritual y física. Entonces, hermanos, ya hemos visto, ¿no? En anteriores estudios, la desobediencia persistente endurece el corazón hasta que dejamos de escuchar al Padre. Hebreos 3 del 7 al 8 dice, ¿no? Por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cada vez que desobedecemos, nuestro corazón se endurece un poco más. Saúl llegó al punto donde el padre ya no le hablaba. Ahora también, hermanos, cuando el padre no responde inmediatamente, no es justificación, ni es tampoco permiso para buscar otras fuentes, ¿no? Otros dioses. Y nosotros, hermanos, hoy en día vivimos, ¿no? En una cultura donde queremos respuestas, pero así, ya, ya, rápido. Pero a veces el Padre guarda silencio para probarnos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Esperaremos en Él o buscaremos atajos? Y bueno, hermanos, buscar guía en lugares prohibidos es peor que no tener guía, ¿no? Y hoy en día los espíritus prohibidos o lo que representa una mujer de adivinación puede tomar muchas formas, ¿no? Como por ejemplo astrología o los horóscopos, los lectores o lectoras de cartas, ¿no? O consultar a personas que sabemos que nos dirán lo que queremos oír en lugar de la verdad del Padre, ¿no? Y aquí también vemos un contraste entre Saúl y David. O sea, ¿qué hacemos cuando el Padre parece silencioso? Y David también experimentó momentos donde parecía que el Padre no respondía, ¿no? Y eso lo vemos en el Salmo 13:1 que dice, ¿hasta cuándo, Yahweh? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y en el Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿cuál fue la diferencia, hermanos? David seguía clamando al Padre. Incluso en su queja, ¿no? David estaba hablando con Yahweh. No buscaba fuera de él, ¿no? Ahora, hermanos, estos versos 13 y 14 que hemos visto de este capítulo de Primera de Crónicas, también dice, Yahweh lo mató. O sea, el verso 14 dice, ¿no? Dice eso, ¿no? Por lo tanto, Yahweh lo mató. Y esta es una afirmación fuerte, ¿no? ¿Significa que el padre directamente ejecutó a Saúl? No necesariamente, ¿no? En la palabra, cuando dice que Yahweh mató a alguien, puede significar que el padre retiró su protección y permitió las consecuencias naturales del pecado. O que el padre ejecutó juicio a través de circunstancias que él mismo orquestó, ¿no? En el caso de Saúl es probablemente ambas, ¿no? El, el padre ya, había advertido las consecuencias, ¿no? De la desobediencia. Y cuando Saúl persistió, el padre simplemente dejó que enfrentara lo que él la había sembrado, ¿no? Pero al final, hermanos, también vemos esperanza, ¿no? Porque dice, y entregó el reinado a David.
el hijo de Shillai. Y el juicio sobre Saúl no fue el final de la historia, ¿no? El padre ya tenía preparado a David. Hay que tener en cuenta, hermanos, que el fracaso del hombre nunca frustra los planes del padre. David era hijo de Isaí, de Belén, de la tribu de Judá, y de esta línea sabemos todos que vendría el Mashiach, ¿no? Entonces, hermanos, hasta aquí yo dejo mi comentario. Ahora, para entender mejor, vamos a escuchar a nuestros hermanos con sus comentarios. Y Pastor, lo escuchamos. Adelante. Sí, gracias, hermano Enrique. Muy bien explicado de parte suya lo que es el capítulo 10 de Primera de Crónicas. Recordemos que Crónicas nos está hablando de la vida y la muerte de los reyes de Israel. En este caso, recordemos que Saúl fue el primer rey que fue escogido para que liderara al pueblo de Israel, porque recuerden que el pueblo de Israel pidió rey. Y entonces el Eterno le dice al profeta Samuel, me están abandonando a mí porque están pidiendo reyes conforme sus propios corazones, reyes como las otras naciones. Entonces aquí vemos nosotros, hermanos, que la desobediencia, primer punto, la desobediencia al cumplimiento de la palabra trae consecuencias. Y en este caso vemos las consecuencias que pagó Saúl, es la muerte. Y no solo eso, hermanos, él también firmó la sentencia para sus hijos, porque aquí en Primera de Samuel, permítame, vamos a Primera de Samuel, su capítulo 13 y su verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh mandó. Entonces también vemos que también el mismo Eterno le dijo que de su descendencia no iban a llegar a viejos por la misma desobediencia. Por eso, hermanos, nosotros como padres de familia tenemos que tratar de hacer las cosas del Eterno tal como están escritas. Vamos a cometer errores, sí, pero no errores como estos que muchas veces los vamos a pasar por ignorancia. Pero ya no tiene que haber ignorancia en nosotros, porque recordemos que Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Y ya en el capítulo 10 vemos cómo el escriba Edras relata esta narrativa, hermanos, pero a mí me llama la atención el 10:1 cómo comienza. Dice, y huyeron. Oiga, Israel huyó. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas. Pero si el Padre en Éxodo 14:14, Él dice que nosotros tenemos que estar tranquilos porque Él es el que pelea las batallas por nosotros. Eso es cuando estamos en obediencia, hermanos. Pero cuando usted se sale de lo que es la Torá, si usted se sale de lo que es la palabra, usted se va a quedar solo, así como en este caso el rey Saúl se quedó solo. Y si vemos en el 10:7 del mismo estudio de Primera de Crónicas, dice, y viendo todos los israelitas que habitaban en el valle, que habían huido, oído que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron y vinieron los filisteos y habitaron en ella. Hermanos, no tenemos que llegar a eso. No. ¿Por qué? Si el Padre está con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Ante todas esas cosas nosotros somos más que vencedores. Pero hoy es triste y lamentable, hermanos. ¿Saben por qué? Muchos hermanos han abandonado la palabra. Se han ido tras sus tercos corazones diciendo, no, esto es lo otro.
pero al final de todo se están quedando solos. Y eso fue el problema de Saúl, que él ya no practicaba lo que el padre le dijo que tenía que hacer, sino que en primera de Samuel y en primera de Samuel vemos nosotros los errores que Saúl cometió. Y de esos son los que nosotros tenemos que evitar, porque recuerden que es un ejemplo, como dice Primera de Corintios 16, es un ejemplo premeditado para nosotros que hemos llegado al final de los días, dice Primera de Corintios 10:11, que no caigamos en las cosas que ellos hicieron. Recordemos, hermanos, que por medio de la obediencia a la Torá, viene el Padre, dice, pero primeramente tenemos que cumplir los mandamientos. Viene el Padre y habita en nosotros. Pero cuando la persona abandona la palabra del Eterno y se va tras su terco corazón, se queda solo. Entonces, ahí vienen lo que antes había desechado. ¿Qué es lo que se había desechado antes de venir al Padre? Todo lo que practicábamos. Porque si nosotros vemos, Saúl había desechado todo lo que era la hechicería, brujería de la tierra de Israel. Y si nosotros nos damos cuenta, si abandonamos al Padre, ¿a dónde vamos a regresar? A lo que antes habíamos desechado. Y eso es detestable ante los ojos del Eterno. Porque recordemos, hermano, ya en el 10:13 dice, así murió Saúl por su rebelión. Oiga, por su rebelión, con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Entonces, en primera de Samuel 15:23 también nos narra algo. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. De decir, no, que eso no es así. No, 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 tengamos mucho cuidado. Porque, oiga, 15:23 de primera de Samuel, porque dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatrías, la abstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. La rebelión, hermano, es como que la persona fuera bruja, fuera divina, fuera hechicera, idólatra. Eso es la rebelión. Recordemos que aquí el escriba Esdras, él especifica algo, porque vemos nosotros que no es lo mismo cometer un pecado de ignorancia que cometer un pecado de rebelión, hermanos. Porque recuerden que nosotros en los pecados pasados eran pecados de ignorancia, porque no teníamos el conocimiento. Pero ya hoy, hermanos, que si nosotros queremos hacer algo que a mí así me gusta, eso es rebelión, porque usted está yendo tras lo que es la palabra, no está cumpliendo la palabra. Recordemos también Esdras detalla, oiga, Esdras detalla de todas las acciones de Saúl y hace mención, oiga, hace mención que Saúl fue un hombre rebelde, porque aquí lo que estamos leyendo en el 13, así murió Saúl por su rebelión. Omitir, hermanos, no es lo mismo que ignorar. No, no es lo mismo. Aquí vemos nosotros el escritor omite muchas cosas, pero no ignora que Saúl fue un rebelde, porque él tuvo un gran privilegio, primeramente, de llegar a ser rey del pueblo de Israel. Pero ¿cuál fue el error más grande del rey Saúl? Desviarse de no cumplir los mandamientos, estatutos y ordenanzas que el Padre le había dado por medio del profeta Samuel. ¿A dónde lo llevó la desobediencia? A la misma muerte. Entonces, como vemos, como dice aquí, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh. Oiga,
contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó y porque consultó a una divina. Y no consultó a Yahweh, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. En este tiempo hay muchas personas, hermanas, que están vivas, pero en realidad ya están muertas. Ya están muertas. Hay mucha muerte espiritual en este momento, hermanos. Nosotros tratemos de hacer lo que dice la palabra, porque si nosotros hacemos lo que dice la palabra, nuestro galardón va a estar al final de esa caminata que llevamos en esta tierra, porque recuerden que peregrinos y extranjeros somos. Allá va a estar la corona, pero primeramente recordemos que tenemos que hacer lo que dice la palabra del Eterno, porque en Apocalipsis, oiga hermanos, si nosotros somos rebeldes en esta tierra, en Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera, los hechiceros. Recuerden, la persona rebelde es como hechicero, es como brujo, es como adivina. Los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esos van a estar fuera. Pero lo que a mí más me llama la atención, hermano, es la rebelión. Y la rebelión en este tiempo, muchos hermanos piensan que se están rebelando contra el hermano. No es así. Se están rebelando contra el Eterno. Miriam y Aarón hablaron de la esposa de Moshe. Pensaron que estaban hablando de Moshe. No, estaban hablando del mismo padre. Coraj y sus seguidores también altercaron contra Aarón y Moshe. No estaban hablando de Aarón y Moshe, sino estaban hablando del Padre. ¿Y qué pasó? La tierra se abrió y se los tragó. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, en este tiempo, de no caer en el pecado de la rebelión, porque no es contra el hermano que nosotros nos vamos a rebelar, sino contra el propio Eterno, quien da la vida y él mismo quita la vida. Y en este caso de Saúl, él le quitó la vida porque así lo dice la palabra del Eterno. Ese es mi comentario, hermano Enrique. Gracias. Gracias, pastor, por su buen comentario. Ahora vamos con nuestro hermano Jorge. Sí, am, sí, hermano, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, de este versículo que usted ha leído, eh, vemos que el escritor del libro de Crónicas, el escriba Esdras, del capítulo 1 al capítulo 9 prácticamente nos está dando Esdras este, eh, toda la historia, ¿no? Desde, desde Génesis hasta los jueces. Entonces vemos que hace un recuento de todo lo que pasó. Y recordemos que Saúl es el primer rey que el pueblo de Israel pidió, como las demás naciones. Entonces, recordemos que Saúl, pues, um, desde que fue ungido como rey, recibió órdenes directas de parte del Padre, lo que tenía que hacer. Y muchas de esas órdenes él no las cumplió. Entonces, el Padre ya lo había desechado, ¿sí? Entonces vemos aquí que el pueblo huyó delante de los filisteos. ¿Por qué? Porque ya la presencia del Padre ya no estaba con el líder Saúl. Y vemos que no solamente se suicida, porque Saúl lo que está haciendo es se suicidó él solo, sino que mataron también a sus hijos. Entonces vemos que dice que se arreció en el
se arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y fue herido. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Hermano, aquí vemos que algo bien importante, que a pesar de todas las circunstancias que nosotros pasemos, sea como cualquier problema que estemos pasando, no debemos de tener miedo nosotros. ¿Por qué? Porque primeramente debemos de confiar total y dependientemente del Padre. Aprender a confiar en el Padre, hermano, eso es una garantía. No está usted confiando en ningún hombre, sino usted está confiando en Yahweh de los ejércitos. Entonces, cuando uno confía en el Padre se va a encargar de nuestra vida. Y vemos que el escriba Esdras, como bien comentaba el pastor, no es que esté ignorando la, la, este, eh, la rebeldía de Saúl, está omitiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque toda esta gente, eh, él está haciendo un recuento para reafirmar la fe de toda la gente que está regresando del exilio. Entonces vemos que el punto de Esdras es reafirmar la fe. Él está haciendo ese recuento para que nosotros, y esa es la enseñanza para que nosotros, estos ejemplos están plasmados para que nosotros no caigamos en esos errores. Entonces vemos que mataron a sus hijos, ¿sí? Y el escudero tuvo miedo. Ahora, vuelvo y repito, nosotros no podemos tener miedo ante cualquier circunstancia, dificultad que nosotros estemos pasando. Tenemos que permanecer en calma. Recordamos cuando Yeshua iba en la barca y sus apóstoles se habían subido a esa barca. Y dice que en el mar se levantó una tremenda tempestad. Y Yeshua estaba en reposo, estaba durmiendo, pero ellos tuvieron miedo, ¿sí? Ahora, esto también nos indica que cuando a Saúl el padre no le hablaba, dice que no, él consultaba al padre, pero el padre ya no le hablaba por lo mismo, porque él fue demasiado rebelde. Él no tenía la intención de volverse al padre, sino que cada vez sus errores eran más grandes. Entonces el padre eh, queda en silencio. Ahora, interpretar el silencio del padre no significa que el padre, muchas veces nosotros le pedimos al padre que nos hable, ¿no? Pero muchas veces no oímos esa voz del padre. Y no es que el padre se haya olvidado de nosotros, sino que él está haciendo la eh, hace que ese silencio para ver si nosotros vamos a depender totalmente de él. ¿Sí? Entonces vemos que aquí que su escudero pues tuvo miedo y él dice que para no ser objeto de burla, él se suicida. ¿Sí? Entonces dice que vinieron los filisteos y saquearon, ¿no? O sea, que robaron su corona, su espada, todo eso, y lo llevaron, todos esos objetos, a, a donde estaba su dios pagano, ¿no? Que era Dagón. Y y vemos que al estar ahí, pues los filisteos dijeron o pensaron que era el dios pagano que les había dado la victoria. No, el padre había permitido esto, ¿sí? Entonces, eh,
llevaron todas esas sus armaduras y todo. Y dice que la cabeza de Saúl y de sus hijos estaban colgadas. Pero hay algo bien interesante, dice, oyendo todos los de Jabes de Galat, eh, lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes. Mira, hermano, cuando vemos en Primera de Samuel, no me recuerdo el capítulo, si es el 7 o el 9, que eh, vinieron los filisteos y querían hacer pacto con ellos, que se sacaran el ojo. Entonces, Saúl y su ejército pelearon. Ahí vemos que Saúl hizo una buena obra, pero aquí vemos que toda buena obra, por muy malo que sea la persona, tarde o temprano, esa obra es recompensada, ¿no? Porque vinieron estos hombres de Jabes de Galat y dice que se llevaron sus cuerpos y los enterraron. Ahora, el versículo 13 dice, así murió Saúl por su rebelión. Ahora, sabemos que aquí el escriba Esdras no está ignorando todos los acontecimientos o todos los hechos que hizo Saúl, pero vuelvo y repito, él está reafirmando más que nada la fe de los expatriados, ¿no? Ahora, dice que él consultó a, la, a una mujer que tenía espíritu de adivinación, hermano, y sabemos que realmente no fue Samuel el que habló con Saúl. Recordemos que ya Saúl ya había sido desechado. Ahora, ahí hay algo bien interesante porque no era el espíritu de Samuel. Recordemos que el adversario se viste de ángel de luz. Entonces, el que le habló realmente fue el adversario, ¿no? Ahora, vemos que él consulta a esta mujer cuando él mismo con su propia autoridad que tenía, había mandado echar fuera a todos los adivinos, todos los brujos, todos los hechiceros. Y recordemos que él en su desesperación, él quería que el padre le hablara. Ahora, en nuestra desesperación, nosotros a quién consultamos, ¿sí? Por eso en nuestra desesperación debemos de mantener la calma y esperar la respuesta del Padre, porque dice la escritura que ya habían pasado 7 días y él tomó para hacer el sacrificio, algo que no le correspondía, porque él era rey, no era Cohen. Entonces, él hizo algo que no le pertenecía. Entonces, nosotros, ¿a quién consultamos? ¿Sí? Clamamos al Padre y a veces queremos que el Padre nos conteste rápidamente y cuando sentimos que el Padre no nos contesta, empezamos a buscar por nuestros propios medios y ese es un grave error lo que nosotros hacemos, ¿sí? No podemos buscar por nuestros propios medios, debemos aprender a depender totalmente del Padre, porque este hombre, Saúl, en su desesperación, consultó a esa, este, a esa mujer, ¿no? Y vemos que la rebeldía lo llevó a hacer todos estos actos, la desesperación. Eso nosotros, por cualquier circunstancia que estemos pasando, debemos de mantener la calma y debemos de esperar la respuesta del Padre. Que Él, donde quiera que estemos, cuando clamamos a Él, Él nos va a responder y nos va a sacar de cualquier situación. Eso es garantizado. Él este, no se va a olvidar de nosotros, ni mucho menos de quién le sirve. Entonces, tengamos bien
bien firme eso, ¿no? Que Él, mientras nosotros le busquemos, guardemos sus mandamientos y estemos pegados a Él, Él nunca se va a olvidar de nosotros. Los apóstoles tuvieron miedo y, y fueron a despertar a Yeshua, ¿no? Que se levantara, porque ellos tenían miedo. Entonces, hermanos, el silencio del Padre a veces es para ver qué vamos a hacer en medio de la desesperación. Si vamos a esperar la respuesta de Él o vamos a buscar nuestros propios medios. Pero buscar nuestros propios medios siempre nos van a llevar al fracaso y a pagar consecuencias. Y no solamente nosotros, a veces arrastramos a los que están al lado de nosotros. Entonces, ya sea como familia, como comunidad, aprendamos a tener calma y confiar en el Eterno. Ese es mi comentario, hermano Enrique. Muchísimas gracias. Gracias, hermano Jorge, por su buen comentario. Y bueno, agradecer a mis dos hermanos, ¿no? Por sus buenos comentarios que ayudan a entender más estos estudios. No sé si alguien tendrá algún comentario adicional. Sí, pastor. Sí, solo para aclarar, hermanos, recordemos que cuando Saúl fue y consultó a esta bruja, recordemos que ahí se apareció la imagen, pero no era Saúl. Recordemos, hermanos, que segunda de Corintios, ya el hermano Jorge lo dijo, segunda de Corintios 14 dice, no hay nada sorprendente en eso, porque el mismo Hasatán, oiga, se disfraza de ángel de luz. Entonces, nosotros sabemos que cuando uno muere, muere, y el alma regresa al que la dio. Entonces, ¿qué autoridad tiene un brujo para hacer traer un hombre del Eterno? Recordemos que Samuel fue un siervo fiel del Eterno. Entonces, aquí vemos nosotros, hermanos, que al que se le apareció a Saúl, cuando la bruja lo invocó, fue el mismo Hasatán, como lo dice Primera de Corintios 11:14. Muy buen estudio, hermano Enrique, y el comentario de mi hermano Jorge también, para llegar a comprender bien este estudio. Gracias. Gracias, pastor, por su comentario para aclarar. Y bueno, hermanos, si ya no hay otro comentario adicional, este estudio a mí también me gustó porque tenía su lado y estaba amarrado a libros anteriores que ya habíamos estudiado, ¿no? Y bueno, pastor, nos regala una oración de cierre, por favor. El hermano Jorge quiere Ahí comentar. está. Sí, Sí, hermano Jorge. sí, eso, o sea, recordemos que el escriba, Esdras, él Sí. está haciendo un recuento de este rey Saúl. Él está omitiendo muchas cosas, porque el punto de este libro de crónicas es reafirmar la fe de los que venían de regreso, porque recordemos que ellos pasaron tanto tiempo. Entonces, allá, en ese exilio que estuvieron, venían haciendo otra nueva generación que tenía que tener el conocimiento de todos estos sucesos, ¿no? Ahora, son ejemplos para nosotros, para no, como dijo usted, para no tropezar en la misma piedra. Ahora, nosotros, en medio así como el escudero tuvo miedo y dice que él, al ver que el líder se mató, pues él también se suicidó, ¿no? Entonces, hermano, cuando un líder se aparta totalmente del Padre, pues mejor apartarse uno también y buscar al Padre, porque si no, lo que ve que hace el líder también él lo hizo, ¿no? Y, bueno, todo lo que Saúl pasó o pasó con él fue por todos los errores que él cometió. Ahora, nosotros también hemos cometido errores, ¿sí? Pero
en nuestra vieja manera de vivir. Ahora, nosotros ya estudiando todo esto, hermanos, hay, o sea, ya no hay ignorancia en nosotros. Ya si nosotros cometemos error o pecado, es porque realmente está endurecido nuestro corazón. Porque estos ejemplos, mira, hermano, que da hasta se le enchina la piel a uno, porque realmente uno dice, wow, mataron no solamente este murió Saúl, sino también a sus hijos. Y recordemos que Jonatán, pues a la vista de nosotros, este, era un buen hijo, ¿no? Diferente a su padre. Pero el pecado muchas veces arrastra con lo que nosotros más queremos. Entonces, tengamos cuidado nosotros, ¿no? Ese es mi comentario, hermano Enrique. Muchísimas gracias y buen estudio. Gracias, hermano Jorge, por su buen comentario para tener todo claro. ¿Algún otro comentario, hermano, por ahí? Sí, vamos a orar dándole gracias al Padre, recordando que ya en esta narrativa, recordemos que son 70 años que había Ujú. vivido, porque ya el pueblo de Yahudá, juntamente con Benjamín, y ya están regresando del cautiverio de Babilonia. Entonces, aquí vemos nosotros, hermanos, que el Padre siempre tiene preparado a un remanente, preparado con mandamientos, estatutos y decretos. Recordemos que en este momento está Edras, el escriba, quien se está encargando de adiestrar nuevamente al pueblo, porque recuerden que más adelante vamos a ver que el pueblo con 70 años se le había olvidado lo que era la palabra de Dios, hermanos. 70 años. Ahora Efraín, que ha salido más de 2000 años de la presencia del Padre, se le han olvidado los mandamientos, estatutos y decretos, sino que Efraín camina bajo sus propios pensamientos. Renglón aquí, dice Isaías, renglón allá, párrafo aquí, párrafo allá. Entonces, le damos gracias al Padre porque nos ha permitido estudiar nuevamente el libro de Crónicas, su capítulo 10. Y así que, hermanos, gracias por buen estudio, hermano Enrique, comentario de mi hermano Jorge. Y así como nosotros nos alimenta la palabra, esperamos en el Eterno que también las personas que van a escuchar también puedan adquirir virtud divina por medio de este estudio, que es la palabra de Yud Hei Bat Hei. Oremos, hermanos. Bendito es usted, Yahweh, nuestro Elohim, Rey soberano del universo. Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohe y Padre eterno. Toda honra, toda gloria, exaltación, reverencia, cántico, loores para usted, Padre eterno, porque usted fue quien creó los cielos y la tierra, el mar, la luna y las estrellas y todo el universo fueron hechos con su palabra. En esta hora, mi Rey amado, le damos gracias. Gracias, Abacadosh, por permitirnos estudiar Primera de Crónicas, su capítulo 10, donde nuevamente, mi Rey amado, usted nos está recapitulando los errores que hizo el primer rey de Israel. Y usted nos está indicando, Padre, por medio de su palabra, nos está mostrando que nosotros no caigamos lo que hicieron nuestros antepasados, porque son eventos históricos, dice Primera de Corintios 10:11, para los que hemos llegado al final de los tiempos, que no caigamos en idolatría, que no caigamos en rebelión. Padre eterno, si hay algo en nuestros corazones que está afectando nuestro crecimiento espiritual, en el nombre poderoso de Yeshua Hamashiach se lo pido y se lo suplico con temor y temblor, Padre, y reverencias a usted. Deséchelo de en medio de nuestros corazones, no solo de nosotros, sino de todo el pueblo de Israel, Padre. A esos millares y millares que nadie los puede contar, porque usted dijo que íbamos a ser como las arenas en la orilla del mar y las estrellas en el firmamento. Oh, mi Rey amado, que sea su santo y bendito Ruach HaKodesh, que nos dirija en todo momento hacia buenas obras de justicia, Padre,
para encontrar gracia delante de su presencia. Padre eterno, le damos gracias ahí por este estudio que trajo mi hermano Enrique Sandoval. Bendígalo grandemente a él, con conocimiento, sabiduría y entendimiento, a su esposa, a sus hijos, a su familia allá en Perú, por mi hermano Jorge, su esposa, su familia, Padre. Bendígalo grandemente. Bendiga grandemente a mi hermano Jerry, su esposa, sus hijos, a mi hermana Ruth, a mi hermano José Torres, a mi hermano Alfredo Torres y a todos mis hermanos, Padre eterno, que, que nos van a escuchar, bendígalos grandemente. Bendiga a todo Israel, mi rey amado. Bendíganos, oh Abacadosh, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Y que todo lo que nosotros pisemos y toquemos sea de bendición, Padre eterno. Porque nosotros sabemos y entendemos por medio de su palabra que nuestra ayuda y nuestro socorro vienen de Yud Hei Bat Hei, quien hizo los cielos y la tierra. Y nosotros sabemos que si caminamos en obediencia a su palabra, no va a dar nuestro pie al resbaladero, porque su palabra dice que el que guarda a Israel no duerme ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y esa es la confianza y la certeza que tenemos, Padre eterno, de caminar, no saliéndonos ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir el blanco que es nuestro Adón Yahshua Hamashiach, porque Él vino y hizo un sacrificio, Padre, donde entregó su vida por amor a todos nosotros, donde derramó su sangre preciosa. Él es nuestro Salvador, Redentor y Libertador, el Rey de Israel, el Rey justo, Yahshua Hamashiach. Padre eterno, y ahora que vamos a descansar, vamos a dormir, mi Rey amado. En Shalom nos vamos a acostar, así mismo vamos a dormir. Y si el día de mañana, mi Rey amado, nos podemos poner de pie, eso es gracias a usted por su infinito amor y piedad, Padre eterno, porque usted es el quien nos va a devolver el alma el día de mañana. Y si estamos vivos, es para seguir adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre, Padre, porque usted es grande, usted es poderoso, usted es nuestra máxima autoridad, Padre eterno, porque el que guarda a Israel no se duerme ni adormecerá, dice su palabra. Todo esto yo se lo pido y se lo suplico, mi Rey amado, por los méritos de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, quien es nuestro Salvador, Redentor y Libertador. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Son Rey.